Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la última ponencia de conocimiento magistral a cargo de Ruth Queipo Rojas, Políticas para la Igualdad de Oportunidades, y muchísimas gracias también a la paciencia que habéis tenido en los primeros minutos las personas que os habéis contactado a través de Zoom. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Ruth Queipo, soy la secretaria de Igualdad de Rivas Vacia Madrid, y en esta primera sesión de la Escuela Feminista que se ha organizado desde el PSOE de Madrid, lo primero agradecer a todas, tanto a las docentes como a las organizadoras, a la secretaria María, a la secretaria y a todas sus compañeras y nuestras compañeras que colaboran un montón y nos ayudan. Porque es una iniciativa, a mí me parece estupenda, y sobre todo porque se tocan muchos palos y mucho que está ahora en boca de todos, pues entre la ley de solo sí es sí, entre un montón de cosas que oímos en la televisión, y que igual no nos viene mal tener conocimientos. Al revés, no es que no nos venga mal, es que nos viene muy bien tener conocimientos sobre qué estamos hablando. Yo voy a hablar de las políticas, y las políticas, yo no estudié Derecho, pero las políticas son densas, son pesadas, pero sí que es verdad que, y son complejas de explicar. Yo puedo nombraros políticas, leyes, órdenes, reales decretos, daros la fecha y contaros aquí un montón de historias de lo que contemplaba ese real decreto, pero mi intención es hacerlo un poquito más ameno y sobre todo que se nos queden cosas en concreto y cosas que están sonando ahora mucho. Sí, lo que quería, a ver si puedo abrir aquí. Vale. He preparado una pequeña presentación con los resúmenes de las leyes y los reales decretos, pero lo primero y más importante, para empezar a hablar de todo esto, vamos a tener un poquito claro todos lo que es una ley, lo que es un real decreto, qué es lo que manda más, qué es lo que hay que cumplir sí o sí a rajatabla y por lo que, digamos, el orden que llevan. Hay una pirámide que vosotros no podéis ver, he sacado una pirámide en la que se ve, bueno, desde la base más base, que son otro tipo de resoluciones a niveles locales, a niveles ayuntamientos, municipales y demás, órdenes ministeriales irían por encima, decretos, a la par decreto, ley y ley, por encima una ley orgánica y por encima la Constitución. En ese orden vamos de menor importancia a mayor importancia. La Constitución, la ley orgánica y la ley tienen que estar aprobadas en las Cortes. El decreto ley, aunque es de la misma importancia que la ley, no es necesario que sea aprobado por las Cortes, y un decreto tampoco. A partir de ahí, igual a algunos nos suena aquello de los decretazos de los viernes que hacía el PSOE. Bueno, pues es que en aquellas todavía no teníamos formado gobierno. Había habido una moción de censura, no había formado gobierno y no podíamos pues ni hacer decretos leyes, leyes ni leyes orgánicas, porque necesitábamos a las Cortes, con lo cual íbamos de decreto en decreto. Y de ahí algunos. En lo que se refiere a la igualdad, sí que ha hablado Rocío, me parece que es tu nombre, Rocío, la compañera, ha hablado entre muchas de las cosas que ha dicho la palabra igualdad formal. Pues de eso se trata, por eso se hacen leyes y reales decretos, porque tenemos que cambiar, y el Partido Socialista considera que es importante cambiar esa igualdad formal y convertirla en una igualdad real y efectiva. Y para ello en el transcurso de la historia de España se han ido haciendo muchas cosas para intentar que la mujer ocupara su papel y sobre todo que estuviera apoyado sobre legislación, que era lo que realmente le daba la formalidad a esa igualdad. Empezando, porque ahora lo estaba mirando y yo sabía que yo iba a empezar por lo que era la democracia, esa ley del divorcio, que a pesar de que parezca que no, era una ley en pro de la mujer y de los derechos de la mujer de 1981, pero es que resulta que en 1932 en las Cortes Republicanas ya se aprobó el divorcio. Pero luego llegaron un montón de años y ahí se quedó la mujer, olvidada de la mano de Dios. Y llega el 30, la ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio del Código Civil. Y digo que es una ley que se considera de igualdad y feminista porque eran las grandes beneficiadas de que nosotras, las mujeres, éramos las grandes beneficiadas de que la ley del matrimonio se aprobara. Porque, entre otras cosas, regulaba en aquel entonces, por aquella época, no todas las mujeres trabajaban, el sustento económico de una casa era el hombre,
es que además lo tenían prohibido en muchos otros sitios, entrar no solamente de ese cuadro que nos ha dicho nuestra compañera, sino entrar en bares, tampoco muchos trabajos, no podían trabajar, su obligación era la casa. Y regular el divorcio y hacerlo de una forma legal permitía que esas mujeres pudieran tomar la decisión de que cuando algo se acaba, se puede acabar por tu parte o por la mía, pero yo no me voy a quedar con una mano delante y otra detrás, porque además tenemos hijos en común y les corresponde que tengas unas ciertas obligaciones con respecto a esos hijos. Después, en el año 83, seguimos haciendo en pro del feminismo y de la igualdad, y en 1983 se crea el Instituto de la Mujer. Un Instituto de la Mujer que luego veréis más adelante, según os vaya contando, que ahora está a la par y es una pata más del Ministerio de Igualdad, y el Instituto de la Mujer ha estado ahí, luego se ha aparcado durante unos años de políticas de derechas, al igual que el Ministerio no existía el Ministerio de Igualdad, ni el Instituto de la Mujer, ni las leyes por la feminidad, ni por la mujer, ni en pro de nada. Nos dejaban divorciarnos y date con un canto en los dientes. El siguiente fue el Real Decreto en el año 1997, ya nos vamos para el 97, el 30 de mayo, en el que se establece una nueva regulación del Instituto de la Mujer. No voy a entrar en más, pero sí que el Instituto de la Mujer se les amplía la cobertura de la regulación de lo que puede hacer en pro de la igualdad y en pro de la mujer. Y ya en el 2008, hasta allá nos vamos, y estamos llegando casi al 23 que estamos, en el año 2008 el Ministerio de Igualdad, en su artículo 1.1 del Real Decreto del 2008, desarrolla una estructura básica, muy básica, orgánica, que es el Ministerio de Igualdad. Ahí en el año 2008 se crea el Ministerio de Igualdad. Desde el 32 que en la República nos dejaron divorciarnos, pues imagínate, hasta el 2008 que ya se hace un ministerio. Pero se establece el Real Decreto, pero queda derogado posteriormente el 1 de marzo del 2011, no voy a decir quién gobernaba, pero lo podéis imaginar, en el 2011, y se establece la misión de ahí se establece la misión del Ministerio, aunque queda derogado y se quita en el 2011, pero en el 2008, cuando se crea, se le establece una misión, y es que el Ministerio de Igualdad es el departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta y ejecución de las políticas de gobierno en materia de igualdad, eliminación de toda clase de discriminación de personas por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o ideología, orientación, sexualidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y erradicación de la violencia de género, así como en materia de juventud. Le corresponde la elaboración y desarrollo de las normas y actuaciones y medidas dirigidas a asegurar la igualdad de trato y oportunidades, especialmente entre mujeres y hombres, y el fenómeno de participación social y políticas de mujeres. Y aquello que era en el 2008, yo lo he intentado colocar, ahora todas las leyes que voy ya son de mayor peso, y lo he intentado colocar más o menos por orden según se iban estableciendo las leyes. En el 2004, la gran ley del 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una ley junto con la del 2007, que luego os contaré, de la igualdad, de las más importantes en los avances por los derechos de las mujeres. Esta ley pretende actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Esta ley se propone para establecer medidas de protección integral cuya finalidad es la de prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia víctimas de esta violencia. La violencia de género a la que se refiere esta presente ley, la del 2004, comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privatización arbitraria de libertad. La violencia de género a la que se refiere esta ley también comprende la violencia que, con el objeto de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad, por parte de las personas indicadas en el apartado anterior. Y en el año 2007, aquí vamos como a cuenta gotas de años en años, en el año 2007 esto empieza a coger carrerilla y ya se saca la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, con la abstención del PP.
lo que supone un punto de inflexión en las políticas de igualdad de España. Este es el gran baluarte por lo que hoy están vigentes, ahora os explicaré, porque a la par que se firma la ley orgánica, se aprueba la ley orgánica, se firma el Real Decreto 901 del 2020, en el que se establecen planes estratégicos periódicos por los que se va a regular que esta igualdad no sea formal, sino efectiva, de una forma transversal en la sociedad y que realmente se vaya integrando en los trabajos, en la vida real. La aprobación de la ley orgánica, lo que es la ley del 2007 para la igualdad efectiva de hombres, supuso un hito en la elaboración de políticas activas en materia de igualdad a través de la específica previsión de elaboración de planes de igualdad, pero además la elaboración de plan de igualdad de la Administración Pública tiene un claro contenido y finalidades directamente relacionadas con la Agenda 2030, que también os sonará y que también fue metida en un cajón durante los años del PP. O sea, no se nos veía por ningún lado, ni por la Agenda 2030, ni por la Ley de Igualdad, ni por el Ministerio que no existía, ni por decretos ley, ni por nada. No existimos durante unos cuantos años. Ya por aquellas, en el 2007, estábamos por llegar a esa Agenda 2030, y esta ley era un gran hito porque el punto 5 de la Agenda 2030 es el punto por la igualdad. El punto 5 y además de color rojo. Y es el punto por la igualdad. Y había que llegar poco a poco, con leyes, estableciendo leyes, planes, reales decretos, había que llegar. El Real Decreto que lo sustenta y que lo apoya y que apoya esta ley decía así: el Gobierno, en las materias que sean de competencia del Estado, aprobará periódicamente un plan estratégico de igualdad de oportunidades que incluirá medidas para alcanzar el objetivo entre mujeres y hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. El propio texto de la ley insiste en la necesidad de la acción normativa en forma de ley para combatir toda la discriminación por razón de sexo en todos los ámbitos de nuestra realidad, en la social, en la política, en la económica y en la cultural. De acuerdo a la actual estructura territorial de Estado y al amparo de sus competencias, la Ley Orgánica del 2007 afecta a todas las políticas públicas en España, tanto estatales, que no nos hagan el lío en Castilla y León, tanto estatales, como autonómicas y locales, aunque contiene una regulación más detallada en aquellos ámbitos de competencia básica y legislativa plena del Estado. Y ya no, al año siguiente, estábamos en racha, vamos al primer plan estratégico de igualdad, aquello que establece esa ley orgánica que hay que ir estableciendo leyes. Este plan abarca del 2008 al 2011. Es fundamental, decía el plan, comprender que la propuesta que se plantea a continuación no sirve para beneficiar solo a las mujeres, sino que forma parte de una apuesta más amplia a favor de la sostenibilidad social y la calidad de vida. Tenía los siguientes principios, los principales principios rectores. La definición de un modelo de ciudadanía, había que definir la ciudadanía con otro modelo completamente diferente a lo que había hasta entonces. Dar empoderamiento a las mujeres, eso que se ha nombrado antes, empoderarse, es decir, entendido en su doble vertiente, favorecer el acceso de las mujeres a aquellos puestos de toma de decisión y revalorizar las aportaciones de las mujeres. La transversalidad de género como herramienta para la integración y de la dimensión de género, y el reconocimiento de la importancia de la innovación científica y tecnológica como fuerza de ámbito social. El plan estratégico recogía 351 actuaciones vinculadas a 69 objetivos. Estaba muy trabajado, como todos los planes. Estructuralmente, el plan se articula en torno a 12 ejes temáticos. Los nombro sin entrar en ellos, simplemente para que sepáis la diferencia con el segundo plan, los ejes estratégicos del primero. Participación política y social de la mujer, que siempre haya participación de la mujer. Participación económica, corresponsabilidad, educación, innovación, conocimiento, salud, imagen, atención a la diversidad e inclusión social, violencia, política exterior y de cooperación y tutela del derecho a la igualdad.
Por seguir el orden, este era el plan estratégico que había que cumplir del 2008 al 2011 y entre medias, en el 2010, Ley Orgánica 2/2010 del 3 de marzo, se abre una nueva ventana a la salud y a la reproducción femenina y se aprueba la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, otra que no nos líen en Castilla y León. Y ahora leo por qué. El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación está directamente vinculadas a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales a los que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en este tipo de decisiones, pero también deben establecer las condiciones para que se adopte de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información. La necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido enfatizada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en su sentencia del 20 de marzo del 2007. Principios y ámbitos de aplicación de la Ley de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 2010. En el ejercicio de sus derechos, principios y ámbito de aplicación. Ejercicio de los derechos de libertad, intimidad y autonomía personal para todas las personas a adoptar libremente decisiones que afectan a su vida sexual y reproductiva sin más límites que los derivados del respeto a los derechos a las demás personas y al orden público garantizado por la Constitución y las leyes. Se reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida. Nadie será discriminado en el acceso a las prestaciones y servicios previstos en esta ley por motivos de origen racial, étnico, religión, convicción u opinión, sexo, discapacidad, orientación sexual, edad, estado civil o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Los poderes públicos, de conformidad con sus respectivas competencias, llevarán a cabo las prestaciones y demás obligaciones que establece esta ley en garantía de la salud sexual y reproductiva. Y se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta ley. Estas condiciones se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que se solicitan en la intervención. Así que ni escuchar pulso cardíaco ni nada, todo eso puede interferir en la decisión propia de una mujer y está fuera de la ley que se aprobó en el 2010 y que intentan implementar en Castilla y León, por ejemplo, por poner un ejemplo. Segundo plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 2014-2016. Este plan lleva aparejado desde el principio un programa de evaluación con otro Real Decreto. Este plan también sale con el Real Decreto 455/2020, que sale más adelante. Esto lo que pretende es evaluar todas las actuaciones de los planes que se están implementando en empresas, en la sociedad, en el ámbito político. Este plan se aprueba en el 2014 por el Consejo de Ministros, el 7 de marzo del 2014. Tiene 7 ejes, el otro tenía 12, este tiene 7. Igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral contra la discriminación salarial, conciliación de la vida personal, laboral y familiar y corresponsabilidad en la asunción de responsabilidades familiares, erradicación de la violencia contra la mujer, participación de las mujeres en los ámbitos políticos, económico y social, el eje 5, la educación, el eje 6, desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales y el eje 7, instrumentos para integrar el principio de igualdad en las distintas políticas y acciones de gobierno. Tercer plan estratégico en el que nos vemos inmersos ahora, y ya terminando el plan estratégico, y luego, por aquello de que está muy en boga, que no pensaba yo hablar hoy de él, la ley del solo sí es sí. Tercer plan estratégico para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2022-2025. Estamos en él. Todavía no acabamos de cogerlo. Y este tiene 4 grandes ejes.
Se configura como el principal instrumento de gobierno para orientar los cambios institucionales y sociales que se requieren para poner en marcha y avanzar en la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. Con esta finalidad, el plan identifica los principales ejes de intervención en aquellos ámbitos que son de competencia de la Administración General del Estado, así como los objetivos estratégicos en los que se considera prioritario incidir en los próximos años. Primer eje: conseguir que todas las políticas públicas tengan perspectiva de género y, por ejemplo, garantizar que todo el personal público esté formado al respecto. Los planes de igualdad que se están implementando obligatoriamente desde el 2020, desde que sale este tercer plan de igualdad, aquí que habla del personal público, en todo ministerios, en todos los estamentos públicos, administraciones públicas, es de obligado cumplimiento implementar o incluir un plan de igualdad, unos objetivos. Los planes de igualdad, cuando se diseñan, hay que marcar unos objetivos, hay que hacer un estudio de cómo está repartida, pues desde los órganos de dirección y demás en la empresa, para poderlo igualar, y el buscar las consecuencias, o si es falta de formación, si se da formación a unos. Eso es toda la labor de implementación de un plan de igualdad de obligado cumplimiento en las empresas públicas. En las empresas privadas, a partir de 50 empleados. Los de 50 para abajo no da igual la desigualdad, por lo que veo. Pero en principio se ha empezado con esas. Segundo eje: concentra el 91% de los recursos económicos del plan en medidas por el empleo digno y la reducción de las brechas salariales y de pensiones, así como la corresponsabilidad de los cuidados de mayores, personas que necesitan cuidados en casa, de menores de edad y demás. Tercer eje: conseguir vidas libres de violencia machista. Se persigue el fortalecimiento de los sistemas de coordinación y respuesta institucional para la detención precoz y la atención integral a las víctimas, tanto de violencia por parte de su pareja o expareja, como de violencia sexual, explotación sexual y la trata. Cuarto eje: recogen medidas diversas para responder a las realidades y necesidades de mujeres que, además de la desigualdad por razón de sexo, están afectadas por desigualdades provocadas por su orientación sexual, su raza, una discapacidad o su origen. Ley orgánica, y con esta ya acabo de leyes. Ley Orgánica 10/2022 del 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, también conocida como la Ley del Solo sí es sí. Ahora que toco este tema, los problemas que está habiendo con esta ley no los menciono aquí, porque es un problema sobre todo de interpretación, y que se ha dejado una brecha dentro de la ley que puede dar cobertura a diferentes interpretaciones según el abogado que toque, el juez o lo que tenga que tocar. El caso es que yo voy a hablar de qué contempla esta ley, y si alguien, tanto los que nos están viendo desde su casa, sus trabajos, que no están aquí presentes, como los que están aquí, sois expertos en derecho, y alguien puede explicar mejor en qué consiste esta brecha y por qué da motivo a duda alguna, y si han salido de la cárcel gente que estaban hombres que estaban en la cárcel cumpliendo condena por un acoso o por violencia de género, porque si es cuestión de interpretación se va a intentar retocar la ley, pero no se va a modificar lo que es el corazón de la ley, que es lo que os voy a explicar ahora, que es lo que por la intención en la que se hizo, y es una ley muy bien hecha. Lo único que ha dejado esa pequeña brecha que nos ha llevado a polémicas, y se va a volver a mirar. Si alguien la quiere explicar la brecha, yo encantada de escucharla, porque todavía, como va en cuestión de interpretaciones, todavía no termino de ver dónde se interpreta y de qué manera se interpreta. Pero recalco que yo no soy abogada ni he estudiado Derecho. El objeto de la presente ley orgánica es garantía y protección integral de derecho a la libertad sexual y a la erradicación de todas las violencias sexuales, entendiendo por violencias sexuales también la prostitución, ¿vale? Porque aunque dicen que es la profesión más antigua del mundo, es una violencia sexual, se entiende como violencia sexual. La finalidad de la presente ley orgánica es la adopción y puesta en práctica de políticas efectivas y globales y coordinadas entre las distintas administraciones
públicas competentes a nivel estatal y autonómico que garanticen la sensibilización, prevención, detención y sanción de las violencias sexuales e incluya las medidas de protección integral pertinentes que garanticen la respuesta integral especializada frente a todas las formas de violencia sexual. Estuve en una reunión no hace mucho con UGT, a la que se me invitó como secretaria de Igualdad del PSOE de Rivas, y ahí estaban las que están implementando los planes de igualdad, las expertas técnicos del Ministerio que están implementando los planes de igualdad y contra la violencia, y decían que la violencia, cuando no se le pone el nombre de violencia sexual o violencia de género, no siempre es que no exista. Hay mucha forma de hacer violencia sexual en el ámbito laboral, por ejemplo, y es un buenos días, es de determinada forma y que muchas veces no se sabe ni cómo explicar. Es me quedo contigo y trabajamos juntos, me quedo contigo a ayudarte. Hay muchas formas de que una mujer se sienta agredida o se sienta intimidada sin que nadie le ponga esa categoría ni le ponga ese nombre. Entonces se pretende con todos estos planes de igualdad, con esta ley orgánica, que todo el mundo, que sea algo transversal, que todo el mundo participe de ello, que si yo soy la compañera que está viendo que el otro compañero, que no es algo normal, que no es que sea amable, que es que está habiendo una segunda intención en todo esto y que entre todos participemos, que no se trata de que hoy no sé a quién oía yo en la tele que decía que a mí me sigue gustando, y además era una tertuliana normalmente de izquierdas, a mí me sigue gustando que por la calle me llamen bombón. Pues hombre, bombón no es nada agresivo, pero ¿por qué te tienen que decir eso por la calle? Quiero decirte, o sea, tampoco, si le parece que eres guapa, pues que a lo mejor establezca contigo una conversación de otra manera, o si quiere algo contigo, pero gritarte a los cuatro vientos bombón va dentro de cada una, que le sienta mal o no, pero no va gritando cualquier otra cosa por la calle según le parezca, ¡ay, qué bolso más bonito!, o cualquier otra cosa, y a lo mejor eso no es agresivo. Bombón, depende de quién lo reciba, puede ser agresivo o no. En particular, las medidas de protección integral y de prevención estarán encaminadas a la consecución de los siguientes fines. Mejorar la investigación, la recolección, la recopilación y la producción de datos sobre todas las formas de violencia sexual, de forma sistemática, desagregada, con el fin de estudiar y analizar su situación. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana y de prevención, promoviendo políticas eficaces de sensibilización y formación en los ámbitos educativo, laboral, digital, publicitario, mediático, entre otros. Garantizar los derechos de las víctimas de violencias sexuales, exigibles ante las administraciones públicas, asegurando una atención integral inmediata, un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos para tal efecto. Garantizar la autonomía económica de las víctimas con el fin de facilitar su empoderamiento y su recuperación integral a través de ayudas y medidas en el ámbito laboral, en el empleo público, en el ámbito del trabajo autónomo. Garantizar la reparación integral de las víctimas de las violencias sexuales, incluida su recuperación, su empoderamiento y la restitución económica y moral de las mismas. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración con el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, así como otros observatorios existentes en los diferentes ámbitos autonómicos y siempre respetando el nivel competencial de cada institución, impulse la adopción de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de las violencias contempladas en la presente ley orgánica, impulsando en todo momento la autonomía de estas mujeres para desarrollar su proyecto de vida. Fortalecer el marco legal vigente, promover la colaboración y participación, garantizar la adecuada formación y capacitación de personas profesionales que intervengan en estos procesos y asegurar el principio de transversalidad de las medidas de manera que su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de las víctimas de las violencias machistas. Y con esto, este mamotreco de leyes, más o menos las más importantes, para que lo que oigáis no suene a chino, ni tan siquiera oír el pulso cardíaco de un feto en el vientre de su mamá. Así que nada.
Con esto ya he terminado. Gracias.